Me Too, el movimiento contra el abuso sexual, el acoso sexual que surgió luego de las denuncias que el New York Times y el New Yorker presentaran contra el productor de cine Harvey Weinstein. Bueno, ese es el tema que estamos analizando en esta mesa especial con María Lorente, redactora jefe de la agencia France Press para América Latina, Ana Laura Pérez, gerente de producto digital en El País, Karina Chocano, colaboradora del New York Times desde Los Ángeles, en Estados Unidos, Rafael Mandresi y Mauricio Rabuffetti. Rafael introducía uno de los puntos que habíamos charlado, formarían parte de esta conversación. ¿Qué deja o qué puede dejar toda esta movida? ¿Implica un antes y un después? Rafael tiene un punto de vista escéptico. ¿Los demás? ¿Las demás? Yo no creo que termine, coincido con él en que las consecuencias no van a ser del tamaño de la campaña, que no hay una proporción ahí porque es gradual. Me gustó eso del hipo. Que lo que sí creo es que el mensaje que está transmitiendo es que el costo no es cero, al menos. El costo de determinadas conductas, de determinados comportamientos, no es cero. Antes era cero. De hecho, han caído, bueno, Charlie Rose, que para los que somos periodistas es una eminencia del periodismo televisivo, también se quedó sin trabajo por prácticas de acoso sexual. Ahora el New York Times publicó un artículo detallando terribles prácticas de acoso sexual en la redacción de Vice, que es uno de los medios como de la nueva ola. Increíble, increíble. Exacto, que para muchos era como un medio insignia de la modernidad. Bueno, de hecho o sea, impacto hubo, impacto ya. O sea, yo no creo que cuando decimos que se va a pinchar, ¿qué significa que se va a pinchar? Sí, quizás esta especie de estruendo, de terremoto, de acusación tras acusación, probablemente sí, pero lo que ya vemos es un impacto real dentro de las empresas que están tomando medidas. Vemos un impacto, bueno, como vos decías, dentro del periodismo y dentro de las urnas. Por ejemplo, en Estados Unidos, Roy Moore se acaba de estrellar en las elecciones de ahora de diciembre, que también estaba acusado de abuso contra jovencitas años atrás. Estás hablando en ese caso de un candidato republicano, de ¿no? Candidato republicano, exacto. Pero también Al Franken. Al Franken también, sí. Que era senador demócrata, o sea que... Sí, ahora, candidatos en Estados Unidos que se pinchen por cuestiones sexuales hace muchas décadas. Quiero decir, en Estados Unidos hay un problemita con el sexo, digo, también digámoslo. Es cierto, sí, pero se pincharon ahora. O sea, hay sí algunas es cierto. Que se pincharon ahora, pero Bill Cosby no fue necesario el Me Too pero no generó el mismo movimiento. Bill Cosby, aclaremos, en ese caso estás hablando de otra estrella de la televisión de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que está acusado por violación reiterada. Es decir, con lo que quiero, no estoy diciendo que nada haya cambiado. Lo que quiero decir es que esto no es el comienzo, hay cosas que tienen antecedentes y que no estoy seguro de las consecuencias profundas que esto vaya a tener. Es decir, que tenga consecuencias fácticas en la cresta de la ola, no hay duda, están allí, las conocemos. Claro. Si hay una duración razonable de cambios de tipo social, cultural, razonablemente profundos y duraderos, yo tengo mis serias dudas. Ese es mi... Bueno, es el desafío de este movimiento, y como todo movimiento, como hablamos antes, el movimiento de los indignados pasó lo mismo. ¿Qué pasa después de un movimiento así? ¿Cómo se inserta, cómo se integra a la sociedad? Y también leí un artículo que es bastante interesante en el New York Times de, por ejemplo, cómo cambia la sexualidad de la gente, la forma de seducir también a partir del Me Too, que en algunos casos es tremendo. Eso lo puede decir más Karina, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay un gran miedo de la relación hombre-mujeres. Jen Becker decían que ya tienen miedo de subirse a un ascensor, de hablarse en el ascensor por miedo a una demanda judicial, por ejemplo. Claro, pero es una reacción bastante reaccionaria. O sea, no estamos hablando del sexo, estamos hablando del acoso y tenemos que empezar a aprender a distinguir las dos cosas. O sea, una cosa es que la reacción sea, ahora no puedo reunirme con una empleada porque me van a acusar. No, la respuesta es cualquier persona con un poco de conciencia puede saber lo que es
acoso y lo que no es acoso, ¿no? O por lo menos deberían no aprenderlo. Es un hecho natural, el acoso es una definición social. Las cosas que son acoso no son siempre acoso en todas partes ni todo el tiempo. Y por eso, en realidad, claro, acá estamos en uno de los aspectos delicados de toda esta controversia, ¿no? La definición de acoso, la comprobación del acoso. Pregunto, porque capaz que no tengo todos los detalles, en esta andanada de denuncias, ¿no ha habido algunas exageradas? ¿No ha habido algunas que no se correspondían con la realidad? Porque lo cierto es que los hombres que fueron mencionados quedaron catalogados como culpables por el solo hecho de que aparecieran en cada uno de los textos, en cada una de las presentaciones. Varios lo admitieron y pidieron disculpas públicas. Varios admitieron esos episodios. Incluso el propio Weinstein pagaba y hacía acuerdos extrajudiciales. Uno asume... No, está claro el caso de Weinstein y están claros varios casos más, pero ¿no ha habido acusaciones injustas, acusaciones exageradas? Karina, tú que has seguido bien de cerca el tema. En los casos así de muy alto perfil, tenemos que entender que estas compañías, estas empresas tienen muchísimos abogados y todo, o sea, estas cosas no se hacen así, como si alguien acusó a alguien y perdió el trabajo. No, son patrones de comportamiento. Hay mucha gente que ha venido adelante para acusarlos, o sea que no es una cosa así al tuntún, ¿sabes? En casos, por ejemplo, el único caso que se discutió un poco más fue el de Al Franken, porque hubo un poco de discusión sobre si había sido un plante, ¿no? Que alguien había puesto a esta operativa republicana para traerlo abajo, pero luego también surgió que era un patrón de comportamiento con él también. Y en realidad lo que pasa es que yo creo que el acoso, por lo menos aquí, la definición no es una definición social, es una definición legal. Y sin esa definición legal, que solo tiene, creo que desde el año 89 o algo así que existe, ha podido surgir este movimiento. Y hay una línea muy directa, porque antes era, como dicen, una cuestión de interpretación, pero ya no lo es. ¿Mauricio? Sí, yo tengo mis reservas en cuanto a pensar que puede haber un antes y un después, que fue la pregunta disparadora de esta parte de la discusión. Coincido con Rafael en que evidentemente hay procesos a lo largo de la historia, y creo que es un artículo de Karina, capaz que me equivoco, pero ella decía, o por lo menos el artículo de Rolling Stone decía, el acoso es un fenómeno cultural. Creo que hasta que no se traslade este tipo de movimientos o este tipo de reivindicaciones o este tipo de defensas de hechos notoriamente digamos negativos a el sistema educativo, es decir, para hacerlo simple, hasta que no traslademos este tipo de definiciones al ámbito educativo y se empiece a concientizar desde el OAMOS de que hay conductas que son negativas y no positivas, que no se tienen que festejar, es muy difícil pensar en un antes y un después. Y eso no se logra a través de una campaña de Twitter. Dicho esto, es interesante como fenómeno comunicacional el que se ponga sobre la mesa de la manera que se puso esta problemática. Que vaya a haber un antes y un después en Occidente por esto, yo lo dificulto, porque incluso en el caso de los indignados, que mencionaba María, los indignados se forman a partir de un manifiesto de Hessel, que era uno de los redactores de la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hubo un movimiento fuerte que después quedó por el camino. Me parece que es necesario destacar que es un movimiento concientizador, si puedo utilizar un neologismo, pero que hasta que no de verdad cuajen en acciones educativas positivas, proactivas, es muy difícil evaluar consecuencias. Esa es mi reserva. El campo de batalla es infinito. Por ejemplo, en América Latina leía un informe el otro día que es la región
más violenta contra las mujeres en el mundo. A mí me cuesta creerlo si miro África, ¿no? Donde hay ablación de clítoris. Son nefastamente violentas ambas. Si miramos los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Por ejemplo, recién hablamos fuera de aire, que no encontramos la cifra exacta, ¿no? Desde el 93, cuando se radicó la primera denuncia, hasta ahora, no encontramos la cifra exacta. Son tremendas. Hay regiones que son tremendas. Ahora estamos viendo en el occidente desarrollado los ecos de estas denuncias. Es un fenómeno generalizado y que tiene que ver con estructuras de poder establecidas o de diferencias de poder. Yo, francamente... Pero no es solo, hablamos de violencia, también es la participación laboral femenina, que en América Latina es bajísima. O sea, es como que falta mucho todavía. Es realmente nos queda muchísimo camino por recorrer. Sé que salí del tema Me Too, pero es eso, ¿qué pasa? Si pensamos qué pasa a partir de ahora, es eso, ¿qué lugar de la mujer estamos hablando? Porque es lo que dice Mauricio respecto a la educación. Para mí la clave es cambiar el eje, es dejar de educar a las mujeres para defenderse de determinadas cosas y empezar a educar, por ejemplo, a los varones sobre que determinadas conductas no son válidas, que no son graciosas, que hay cosas que no se hacen, que el cuerpo ajeno no se invade, porque sí, que es una cosa que parece como alejadísima, pero que en toda tu trayectoria escolar a las mujeres nos invaden el cuerpo de manera sistemática. A todos los niños. Yo sí, a todos los niños en general. Tengo un matiz sí, y no es menor. Es al débil. Para mí es a todos los niños, porque el abuso, por definición, implica un, entre comillas, poderoso y una persona más débil, cualquier tipo de abuso, o en situación de debilidad, la persona en situación de debilidad. Entonces, me parece que ese eje del que vos hablás, no hay que enfocarlo estrictamente en las niñas, sino en todos los niños. No, pensaba más en los pares. O sea, sí, obviamente los niños varones son parte del grupo de gente que... Yo cuando hablo de violencia de género, por ejemplo, incluyo a los niños, porque en realidad es un esquema que habla del fuerte abusando del débil, y un niño es un débil en ese esquema. Por eso yo creo que este movimiento, más que se debe aprovechar, eso que tú hablas de la educación, debemos aprovechar esta especie de terremoto para educación, para legislación, o sea, y bueno, y seguir el debate entre los medios periodísticos y seguir escribiendo sobre eso. Con cuidado, ¿no? Por dos o tres razones. Una, retomo lo que decía Mauricio, el acoso es cultural. Bueno, el no acoso también es cultural. O sea, cuidado con naturalizar al revés. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Quiero decir que en el fondo los comportamientos están, o sea, que no son, y no están inscritos en la biología de nadie. Así como muchas veces se usó como coartado, como pretexto, el hecho de que los hombres supuestamente tenemos un deseo sexual incontrolable por nuestra naturaleza, lo cual es un disparate. ¿Ah? Bueno, que no se pase al otro lado, es decir, que hay una suerte de teología naturalista que implica que la gente normal, entre comillas, es la que no acosa. No, ojo, son decisiones políticas, es decir, políticas en el sentido de cómo se convive en sociedad. Yo estoy de acuerdo en que en una sociedad, por lo menos a la que yo aspiro, de tipo republicano integral, las personas son iguales entre sí, con mismos derechos y obligaciones, y no puede haber ningún tipo de abuso admitido por la asimetría que fuere. Pero eso no quiere decir que eso esté inscrito en alguna ley natural, en alguna parte. Esos son acuerdos y allí entra la educación, naturalmente. Pero la educación no implica volver a poner la naturaleza en su lugar, porque la naturaleza no sabemos en qué lugar está. Es decir, cuidado con hacer el movimiento inverso y desnaturalizar algo para naturalizar otra cosa, porque también va a tener consecuencias negativas y va a implicar, toda naturalización tiene autoritarismo atrás, ¿no? Porque estás fuera de lo natural en algún caso si un comportamiento social es designado como natural. A mí eso me preocupa mucho y es una de las cosas que me parece a mí que habría que evitar y tomar con cuidado, tanto en este asunto como en tantos otros. ¿Pero cuáles serían las consecuencias de ese no acoso? No, las consecuencias del no acoso son fantásticas. Yo no tengo ningún problema con eso. A lo que voy es las consecuencias de considerar que la gente bien nacida, por decirlo de alguna manera, es aquella que se comporta de tal o cual manera porque eso es que se corresponde con lo que naturalmente es. Y los demás son todos unos enfermos. Cuidado con eso. Además, va en un sentido y va en el otro. Karina. Sí, estoy de acuerdo. O sea, veo ese punto también porque cuando hubo mucho enfoque sobre Weinstein, la gente habló que
hay un peligro en decir, mira, esta persona es un monstruo y se comporta, o sea, de enfocarse demasiado sobre él y de olvidarse que este es un problema cultural que viene de, más bien también de las historias culturales que nos contamos, de los mitos, de las películas, de cómo se enfocan las noticias, todas las narrativas que nos rodean, ¿no? Que naturalizan estos comportamientos que yo estoy de acuerdo contigo, no son naturales, son culturales. Y lo que estamos viendo también es lo que nos está destapando un poco es es un imbalance de poder entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, en el trabajo, que es brutal. O sea, alguien antes trajo a colación el tema de que cómo Angelina Jolie no pudo hablar antes, ¿no? Y hemos visto en los últimos días que, por ejemplo, Mira Sorvino, que acababa de ganar un Oscar y que estaba en el momento máximo de su carrera, desapareció hace, no sé si se acuerdan, hace 20 años o algo así, por haber hablado del tema. Anabela Sciorra también. O sea, muchas actrices que de repente desaparecieron fue por este tema. O sea, que vemos una diferencia en el poder hasta entre mujeres con poder y hombres más poderosos, que es realmente brutal en el campo laboral.